Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Estudiemos juntos, segunda de Juan, capítulo 1. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Es tiempo de compartir, tiempo de invitar a alguien más, tiempo de motivar a alguien que se ha desanimado en el estudio de la Biblia. Pregúntales a los que están contigo, no se queden, vamos adelante en el nombre del Señor. La palabra de nuestro Padre Celestial es lo más importante que debemos buscar cada día. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy es muy interesante. La segunda carta es solamente un capítulo, solamente 13 versículos. El autor es Juan y los temas se parecen mucho a la primera carta. También recordar que estas tres cartas se pudieron haber escrito cerca ya del año 96. Juan ya era un anciano, recordemos que él era el discípulo más joven y se sabe por la historia que fue el último en morir. Por eso el versículo 1 dice que es el anciano. Era una manera de reconocerlo o de identificarlo. Esta carta es interesante también porque va dirigido, dice el versículo 1, a la señora elegida y a sus hijos. Hay dos formas de entender a lo largo de la historia esta expresión. Uno dicen que efectivamente era una mujer de mucho respeto, conocida en la iglesia y a sus hijos. Otros consideran que realmente por el estilo de la carta y las palabras que se usan debió haber sido dirigida a la iglesia, que la señora realmente es una iglesia y los hijos pues son los miembros. Entonces ha sido debatido, sin embargo la mayoría concuerda en que puede entenderse que son las dos cosas. Realmente era una iglesia que estaba dirigida por una mujer de mucho respeto y que los hijos pues eran miembros de esa iglesia. Muy bien, entonces el mensaje dice versículo 1, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Por alguna razón se tenía que decir, se tenía que expresar el afecto que se tenía a esta iglesia, y Juan lo hace. Les habla también de esta forma muy cercana, muy cariñosa. Versículo 2 y 3 dice que a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre en nosotros. Esto lo que quiere decir es permanecer en el conocimiento bíblico. Para ese tiempo ya se había generado bastante conocimiento, se había generado bastante enseñanza, y entonces por eso dice que debemos permanecer en ese conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 3 es un saludo, cierra el saludo, y el versículo 4 entra el tema. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar deja claro que algunos de los miembros de la iglesia pues se habían ido de la iglesia. No todos estaban fieles, no todos estaban fervientes. Y mis amigos, ya para esa época pues también habían estos casos que no todos los hijos permanecían, no todos los hijos que conocían quedaban en la iglesia. Sin embargo, es una forma también de felicitar a los que sí lo están haciendo. Versículo 5 dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Bueno, esta es una exhortación. Recordemos que la primera carta habló de esto, acabamos de terminarla ayer, habló de este tema del amor, de amar al prójimo, de estar unidos, de guardar los mandamientos por amor a Dios. Lo hemos estudiado, y también el Evangelio de Juan hizo bastante énfasis en esto. Por alguna razón se le escribe a esta iglesia o a esta mujer que deberían fortalecer ese punto, amarse los unos a los otros. Y apreciados amigos, yo creo que todos lo necesitamos. En cualquier grupo, en cualquier congregación, siempre se necesita un llamado, hacer un llamado, una invitación para unir a las familias, para unir los matrimonios, para unir a los amigos. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre hacemos algo que trae alguna división o algún descontento o algún problema, aunque a veces nosotros ni lo sepamos. Versículo número 7 va a otro tema, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bueno,
Este tema también lo estudiamos en la primera carta de Juan, el tema de los falsos maestros que traían ideas en las que no reconocían que Jesús vino en carne. ¿Te acuerdas? Lo estudiamos un poquito. Bueno, aquí se les dice definitivamente: han salido engañadores, andan yendo por las iglesias, han salido en el mundo y ellos son así, se les debe reconocer así como engañadores y el anticristo. Ya habíamos mencionado que la Biblia en el Nuevo Testamento presenta dos tipos de anticristos, varios que hacen obras del anticristo, pero hay uno en específico que tendría un trabajo en especial, oponerse a Cristo de una manera especial. Lo vamos a ver en Apocalipsis. Muy bien, entonces, aunque mucho amor, ojo, me parece interesante esto, aunque mucho amor y mucha unidad, sí debían ellos estar alertas y con una actitud de a ver qué nos están enseñando, qué nos están diciendo, esto es correcto, esto es verdad, es lo que nosotros hemos venido aprendiendo y meditando, o es contrario. Ojo, el carácter humilde, manso y amoroso del cristiano no le quita la habilidad mental, no le quita la capacidad de pensar, de razonar y también de responder en caso de que algo está mal. En este caso, un falso maestro. Versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Esta expresión nos deja claro que aún los que sentían que estaban bien y que habían avanzado bastante se podían extraviar. Versículo 9, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo en sí tiene al Padre y al Hijo. Fíjense, qué importante. Aquí Juan deja bien claro, el que no reconoce a Cristo no tiene a Dios. Y fíjate cómo Juan ha puesto en el mismo lugar a Dios y al Hijo. Y él dice, sí, no te pueden engañar diciendo, no, el Padre, aunque tú no tengas al Hijo, no. Si no tienes uno, no tienes al otro. Ahora, tenía que haber una respuesta también más clara y contundente. Versículo número 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, de la doctrina de Jesús, de que vino en carne, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Recordemos, mis amigos, y que por eso qué interesante estas dos ideas. ¿Por qué? Porque el cristiano es una persona hospitalaria, el cristiano, los ancianos debían siempre dar la bienvenida, recibir a los forasteros, tratarlos con el mejor cariño. Esa era una gran evidencia de que realmente Dios estaba en tu corazón. Pero a los engañadores, a los falsos maestros, no se les debería tener esta consideración. Y esto es muy importante, mis amigos, porque a veces algunos en esa idea de amor, de misericordia y de paciencia, a veces también son ingenuos al tratar con cierta benevolencia a aquellos que vienen a destruir y de dividir a la iglesia. Y eso es algo que nosotros debemos tener bien claro. Ellos no debían ser recibidos en casa. ¿Por qué? Pues no solamente por su espíritu engañador, sino por toda la confusión y la división que ellos iban a aportar. Así que, mis amigos, en esta carta, pequeña carta, vemos los dos énfasis: mucho amor, mucha unidad, mucha permanencia en la doctrina, pero también la claridad de decir, mira, este es un falso maestro, esto no es lo que se nos ha enseñado, no se le recibe en casa, ni siquiera se le dice bienvenido. Lo que pasa es que la palabra bienvenido, mis amigos, tiene que ver también con un saludo que implica dar la bendición de Dios. Entonces, ni eso. Y es más, el que lo recibe participa en sus malas obras. Así que esto es bien claro, mis amigos, muy contundente. Si alguien viene para traer una falsa doctrina, trae división, trae que va a pervertir y va a meter un problema en la iglesia, pues no somos malos cristianos al no recibirlo. Muy bien, versículo número 12 es la despedida y dice: no les escribo más porque pronto los quiero ver cara a cara y mi gozo será cumplido. Qué interesante es que en una carta tan pequeña haya tantos temas y sobre todo también un fuerte llamado a preservar el conocimiento bíblico. Así que debemos tener mucho cuidado hoy en medio de tantas ideas. Debemos ser prudentes, pero también debemos ser muy inteligentes para discernir entre lo correcto y lo falso. Querido Padre Celestial, esta mañana nos ponemos en tus manos.
No solamente en la iglesia hay engañadores, también en nuestros trabajos, también en nuestras relaciones de amistad, también en las relaciones del corazón, de las emociones, de los sentimientos. También hay gente engañadora, también hay gente que miente, gente que hace trampa. Señor, danos la sabiduría, danos la inteligencia, danos de tu Espíritu Santo para discernir de tal manera, Señor, que podamos evitar dolor, sufrimiento, divisiones, evitar falsos negocios, malos negocios, que evitemos, Señor, dolor en el corazón por relaciones rotas, por que no tuvimos el cuidado suficiente. Bendícenos hoy, Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.